aquí está, te agradecemos mucho. Y pues maestra Liz, muchas felicidades por hacer este esfuerzo. Chicos, reconozcanlo, aprovechenlo. Y sí, les van a preguntar y contesten. Pero va a ser un ambiente muy relajado, muy padre. Y pues ¿qué más? Te los dejo aquí a nuestro invitado especial. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, me presento, me llamo Ulises Osaeta, soy de aquí, de Puente de Isla. Y bueno, estoy invitado porque muchos de ustedes ya están en el último año de prepa y entonces pues quieren saber qué va a ser de sus vidas, si van a entrar pues a la universidad. Algunos de ustedes quizás aspiren a una universidad internacional, quizás algunos vayan a ir incluso a otros países a estudiar. Ese fue mi caso. Yo estudié pues aquí, yo empecé desde el kinder a estudiar aquí. Y actualmente, me presento, actualmente pues estudio en la Universidad de Fullerton, en California. Vamos a moverla aquí un poquito para que... Bueno, uno de mis trabajos es... Ahí está. Bueno, voy a hablarles sobre mi vida profesional, la vida que es como estudiante, sobre las universidades en México, las oportunidades que ustedes van a tener. Muchos de ustedes como les digo, van a estar en universidades aquí en México, algunos incluso pueden ir al extranjero. En mi caso, pues yo les puedo hablar sobre las dos realidades que tengo, sobre el estudiar aquí en México y estudiar en Estados Unidos, y cómo estudiar gratis desde la casa y cómo estudiar en el extranjero. Estos son los puntos que voy a estar tocando, los voy a tratar de manera rápida. Les voy a decir que, bueno, actualmente tengo muy buenos grados académicos. Eso es muy bueno porque yo realmente no era así. Yo nunca tuve buenos grados académicos cuando empecé. Yo lo muevo. Bueno, también soy youtuber. Tengo un canal de YouTube con más de 500 entrevistas. Soy periodista, soy antropólogo. Esas son mis labores. Me dedico especialmente a hacer entrevistas sobre el mundo underground, sobre lo subterráneo, sobre la cultura alternativa. Ese es mi trabajo. Entonces, tengo más de 400 entrevistas, bandas de rock, bandas de otros tipos de música, etcétera, etcétera. Y como les decía, bueno, al principio no era muy buen estudiante. Les voy a platicar un poquito sobre esa historia, pero cómo todo fue que cambió. También he estado en 22 países. Como antropólogo, pues he estado en Tailandia, Japón, Turquía, China, Nepal, Camboya, París y Myanmar. Estas son algunas fotos. No se ven tan claros, es una lástima, porque la verdad es que están muy padres las fotos. Ahí no sé si se alcanza a ver ahí un poquito más. Estuve montando elefantes en Myanmar para poder cruzar la selva. Estuve con monjes budistas en Camboya, estuve visitando templos en Japón, estuve siguiendo la ruta de los primeros cristianos en Turquía. Este es el desierto de Turquía. Y en Nepal, pues bueno, con los monjes tibetanos. También estuve en los Himalayas, caminando. Ahora me voy a acercar un poquito más a lo que fue mi vida como estudiante. Quizá algunos se identifiquen, quizá algunos no. Bueno, esos son algunos de los diplomas que tengo. Estudié periodismo aquí en México, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Estudié un asociado en Ciencias Sociales y Conductuales en el Colegio Chaffey, en Rancho Cucamonga, en Estados Unidos, California. En la Universidad de Los Ángeles, California, estudié Antropología y Estudios Latinoamericanos. Esta es mi cédula profesional y actualmente estudio una maestría en Filología, y estas son mis credenciales de estudiante. Bueno, pero desafortunadamente, y ustedes aquí no se ve bien, pero cuando yo estaba en la prepa, les voy a decir cuando yo estaba en la prepa, este es mi certificado de la prepa, yo tenía muchos 6 y tenía muchos 7 y tenía muchos
extraordinarios y títulos de suficiencia, porque yo estaba perdido en otro mundo. Yo estaba jugando básquetbol, yo estaba metido en mis lecturas, porque eso sí, siempre me gustó estar leyendo. Lo que a mí me fascinaba, yo lo leía, pero no leía sobre la escuela. No sé si a ustedes les haya pasado, pero realmente yo era el último en mi escuela. Nadie me ganaba a ser el peor estudiante. No hacía las tareas. No leía como tenía que leer. A tal grado que me tuve que ir a recursar en el último grado de matemáticas. Aquí me dieron la oportunidad de estar en clases. En aquella época, cuando ya había, cuando estaba muy mal en la escuela, aquí me dieron también la oportunidad para actualizarme, para tomar algunas clases que me hacían falta. Hubo algunos maestros que me dieron el permiso de estar en sus aulas para entender cosas que yo no entendía. Y entonces, cuando terminé y pude pasar la prepa, me dice mi madre, me dice, bueno, Ulises, ¿qué va a ser de tu vida? Yo sí quería hacer algo de mi vida, yo sí quería estudiar, pero realmente ya nadie creía en mí. Ya para todos yo ya estaba, era una persona que no iba a tener, bueno, a tal grado que hubo un señor que me dijo, ¿sabe, joven, usted sirve para vender pepitas? Usted no es para que esté pensando en la universidad. No le creí, porque yo realmente pensé que sí podía disciplinarme y ponerme al día con lo que, pues ponerme al día, ponerme al nivel que los otros estudiantes, al nivel que los estudiantes más preparados. Yo sabía que podía, sabía que tenía que hacer todo lo que no había hecho en los años anteriores, lo podía hacer. Me iba a costar doble, pero lo podía hacer. Entonces, pues todo lo que no había aprendido en los años pasados, tuve que aprenderlo. Entonces fue que me aceptaron en una universidad. Yo quería estudiar periodismo. Entré a la escuela de periodismo. Me fui a la Ciudad de México, renté con otros muchachos que también estudiaban, rentábamos un cuarto, lo compartíamos entre varios. Yo pagaba 300 pesos al mes por un cuartito. Bueno, este era como más grande. Después me mandaron a un cuarto de azotea y entonces yo empecé a vivir en un cuartito de azotea, que me acuerdo que para de cortinas yo tenía bolsas de plástico, porque es que el sol pegaba feo. Entonces conseguí unas bolsas de plástico y 300 pesos era lo que yo pagaba por estar ahí. Pero lo importante era, yo sabía hacia dónde iba y no me importaba lo que yo iba a pasar, pero yo tenía que no solamente tener una licenciatura, sino también ser una persona tan preparada como mis compañeros, que realmente ellos estaban muy preparados. En México, en todas las escuelas, quien les echa ganas, realmente salen preparados. Y a mí me hacía falta leer. Todos los días leía los periódicos, a nivel ya en la universidad ya leía los periódicos. Escuchaba programas de radio y veía el Canal 11, escuchaba programas de radio que yo consideraba que me dejaban cosas importantes para aprender. Y bueno, esta fue una foto que tengo de cuando estaba yo en la universidad con los compañeros con los que compartía cuarto. Fue padre esa época. Y bueno, ya después me fui, ya logré terminar la universidad aquí y logré irme a la ciudad de Los Ángeles. Empecé a pertenecer a agrupaciones en las universidades. Lo padre de las universidades es que uno, como en la prepa, no solamente va uno a estudiar, sino uno va a socializar. Uno va a hacer amigos, a aprender del otro, a aprender del que piensa diferente. Uno debate. Si uno piensa que una cosa es blanco, el otro piensa que es negro, y entonces uno escuchando al que cree que lo que es blanco y al otro lo que es negro, y entonces uno encuentra el color gris. Entonces, lo padre de la universidad, lo padre de seguir aprendiendo, es que empezamos a descubrir diferentes mundos.
Entonces yo me juntaba con los rockeros, me juntaba con los que adoraban el cómic, los que adoraban, por ejemplo, bueno, esta cultura del cómic, los que adoraban, por ejemplo, la política, entonces los que adoraban la fotografía, y de todos iba aprendiendo poco a poco. En Estados Unidos me empecé a reunir en grupos que se llamaban, por ejemplo, Pi Beta Delta, es una organización que defendía el español. Entré al Salón de la Fama, por aquí está mi foto del Salón de la Fama de los egresados, o sea que sí tenía muy buen nivel académico. ¿Qué cambió? Porque después de haber sido el estudiante que salió con un promedio de 7, porque ese fue mi promedio, realmente con 7 pues no puedes entrar a veces a una universidad pública. Después de ser ese estudiante que nadie consideraba un buen estudiante, entré al Salón de la Fama de los estudiantes. Y era padre porque yo era el único latino, era una caucásica, una blanca, una persona a los que le llamamos los güeros, estos que están allá en Estados Unidos, una árabe, y no recuerdo quién estaba acá, pero era un asiático, creo. Entonces yo estaba aquí dentro de los únicos hispanos, y era padre porque además era de Puente, soy de Puente de Ixtla, soy de Morelos, y eso es muy bueno. Bueno, ustedes en poco tiempo van a decidir a qué universidades ir. Las universidades públicas son muy buenas. Y bueno, ahorita me voy a ir de corrido explicándoles, después nos vamos a preguntas y respuestas, me preguntan si gustan, yo les respondo. Pero hay universidades que son muy muy buenas. Por ejemplo, la UNAM, bueno, tenemos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene muy buenos maestros, sale uno realmente preparado. Algunas universidades de estas tienen convenios con universidades de otros países. Ahorita les voy a decir cómo pueden aplicar para los que quieran estudiar en otros países, porque pueden empezar ciertos años, cierta cantidad de semestres en una escuela pública y después trasladarse a una universidad internacional de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Pero bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es la universidad que tenemos más cerca, algunos quizás piensen que no es buena, pero realmente es muy buena, tiene muy buenos profesores, y además de que uno se encuentra en un mundo donde hay mucha gente de muchos pensamientos. Entonces, bueno, esta es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ofrece pues humanidades, ingenierías, etcétera, etcétera. Luego tenemos la UNAM, muy buena universidad, no tengo que hablar mucho de ella, pero es considerada una de las mejores del mundo. Luego, para las personas que quieran estudiar ciencias sociales, humanidades, así algunas de esas carreras como filosofía, etcétera, etcétera, está la Universidad Autónoma Metropolitana. Incluso creo que apenas hubo una conferencia, ¿no? Vinieron de distintas universidades a hablar con ustedes. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, ya conocían esta universidad, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Vinieron del estado de Morelos y Guerrero. Ok. Incluso pueden tomar fotos, ¿eh? Para mí no tengo ningún inconveniente si no traen celulares, no les permiten. Bueno, pueden apuntar las universidades. Si hay alguno de ustedes que tiene muy buenas calificaciones, que realmente está en el top, que ustedes dicen, ¿saben qué? Yo estoy en el top de ser de los mejores estudiantes y yo puedo entrar a una universidad de élite que me va a salir gratis. El Colegio de México. El Colegio de México no cuesta, pero ahí solamente entra el top. Así que si alguien de ustedes tiene muy buenas calificaciones, puede empezar a ver el Colegio de México como una opción. Esas son, digamos, no para personas como yo cuando salí de la prepa, que yo era un poquito bajo de promedio, no podía aspirar a una universidad de esta, pero que esta universidad no tiene fines de lucro, entonces esta sale gratis. Aún así, por ejemplo, universidades como la UNAM cuesta centavos. La UNAM es muy buena y no cuesta más de 100 pesos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entiendo que no debe de costar más de 500 pesos, no sé, más o menos. Recuerden que es igual, nosotros pertenecemos a la Universidad, a la UAM, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ya saben más o menos ustedes qué
inscribirse a ingenierías. Y entonces para ingenierías tienen el Instituto Politécnico Nacional. Esta universidad es grandiosa y casi la gente, los que estudian aquí, también luego encuentran trabajo de forma muy fácil, porque pues, ingeniería no cualquiera estudia ingeniería, ¿no? Pero es muy buena. El Instituto Politécnico Nacional, el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM en la Ciudad de México son muy buenas. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es muy buena también. Y luego están las normales. Tenemos normales para las personas que quieran ser profesores. Entiendo que ahora va a haber más trabajo para la gente que salga de las normales. Estas son muy buenas, realmente. Entonces, bueno, de las universidades privadas, pues ya ustedes lo pueden considerar, pero si alguno de ustedes considera que una universidad pública aprende uno menos, yo les digo que no. Realmente las universidades públicas son muy buenas. Son tan competitivas. ¿Y yo por qué lo sé? Porque puedo comparar el nivel de clases que dan en estas universidades que les estoy presentando con el nivel de clases que pueden dar en la Universidad de Los Ángeles, California, ¿no? O sea, de mi Universidad de Los Ángeles. No sé, quizás hasta siento que a veces lo superan las universidades de aquí. Ahorita les digo, estoy estudiando en la Universidad de Fullerton y a veces hago las comparativas de si la Universidad de Estados Unidos con las universidades de aquí, y realmente no les pide nada. Los maestros son muy buenos y los hacen pensar mucho y los hacen debatir y los hacen ser ustedes mismos. Pero yo siempre he pensado que bueno, no siempre, realmente esto tiene 2 años que empecé a ver las cosas así. Los maestros, porque nosotros siempre nos quejamos que dicen, no, es que los maestros nos enseñan cosas que no nos van a servir. Pero realmente los maestros lo que nos hacen es darnos pedazos de estambre, y nosotros vamos a hacer nuestra ropa con esos estambres. Nosotros tejemos lo que queremos hacer con esos estambres. Entonces, por ejemplo, de repente yo tenía como asignaturas, tenía ciertos conocimientos que yo decía, pues esto para qué me va a servir, pero los empezaba a tomar de un punto, de otro punto, y los empezaba a aplicar a mi vida. Y yo decía, bueno, yo sabía si me quería hacer un pantalón, un short, una playera, un suéter, una gorra, con ese tipo de conocimiento, ¿no? O sea, uno con el conocimiento que recibe, uno ve para qué lo va a ocupar. Bueno, miren, aquí, ¿por qué puse esto? Porque ustedes ahorita se han de estar preguntando, ¿cómo me puedo preparar si a lo mejor yo no tengo mucho efectivo para estar pagando clases especiales, para poder ir a una universidad? ¿Cómo me puedo preparar para el examen? ¿Cómo puedo aprender para ciertas cosas? Actualmente ustedes tienen, y todos tenemos, herramientas tecnológicas que nos sirven bastante. Yo he pasado clases, muchas clases, gracias a YouTube. Es bien chistoso porque realmente yo antes veía YouTube solamente para ver videos. Y me llamó la atención mucho esta nota y la quise compartir con ustedes. Sale en el Universal, en el periódico El Universal, cuando vino la etapa de los exámenes. Y este chico logra un examen perfecto para ingresar a la prepa UNAM viendo videos de YouTube. Hay varios maestros que son muy comprometidos en hacer videos de YouTube que sean atractivos, que nos puedan servir en el día a día. Por ejemplo, yo cuando quiero preparar algo de comida, veo un tutorial de YouTube. Si no me sale una fórmula, no sé, de álgebra, veo cómo se llama ese problema de álgebra y veo un video de YouTube, lo busco tal y cual nombre, cómo hacer ejercicios de álgebra de este tipo, ¿no? Cómo encontrar X, etc. Entonces yo veo los videos de YouTube y aprendo. Y YouTube realmente no cuesta. Actualmente hay varios canales. Hay un chico que se llama Juanito Comunica, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Ah, Luis. Por ahí va el nombre. Bueno, no sé si ustedes conozcan a Habla por el Mundo. Bueno, ese tipo de canales son los que nos dejan cosas.
Por ejemplo, para las personas que quieran aprender sobre historia, con muy buenos profesores, si ustedes tienen problemas o quieren saber más de la historia de los países, esta señora se llama Diana Uribe. Es muy buena, deberían apuntarlos porque en verdad que les pueden servir. Diana Uribe es muy buena maestra de historia para conocer otros mundos, otros pensamientos. Los buenos Luisito es bueno, Alan por el mundo es bueno. Para entender sobre política, esos son mis canales, esos son los que yo veo. Yo los estoy compartiendo, ustedes van a tener sus propios canales, pero esto es lo que yo veo. Y quiero compartirles qué es lo que ve un estudiante de posgrado de la Universidad de Fullerton en California, qué es lo que ve cuando no tiene mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo a Diana Uribe en su canal de historia, veo a Alan por el mundo, ustedes pueden ver a Luisito Comunica, yo veo a Alan por el mundo. Si quiero saber de política, veo a Visual Politic, así se llama, Visual Politic. Cuando no entiendan de teorías, cuando no entiendan de algunas teorías sociológicas o de cosas que están medias así, medias raras de sus clases de política, de sus clases de historia, etc., veo esto que es un canal argentino, se llama Educatina, así tal cual, Educatina. Veo canales para aprender inglés, porque mi inglés no es muy bueno, pero pues aquí lo trato de perfeccionar. Y TED, así como lo ven, TED, ahí hay gente que habla sobre su experiencia de vida, y la verdad es que es bien interesante, súper interesante, porque te da otra perspectiva de lo que es el mundo y de lo que son los profesionistas, y cómo ven ellos la vida. Entonces, este es muy importante el tema. Bueno, esos son los canales que ustedes pueden ver. También, si quieren estudiar de forma gratuita, hay algo que se llama MOOC. Esto también es muy importante porque son certificaciones que ustedes pueden tener, no tienen que pagar nada. ¿Qué significa MOOC? Significa cursos abiertos y masivos online. Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, yo que me quiero ver bien, que quiero tener un currículum grande, que se vea que sí estoy estudiando, me voy a estos cursos gratuitos. Por ejemplo, en este caso tengo de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo un curso que son durante 5 semanas, no pago nada, y al final del día me dan un certificado. Un certificado, que eso se ve bien, y ustedes aprenden y se ve bien. Tengo certificados de, bueno, por ejemplo, en mi caso como antropólogo, hay veces tenemos que hacer experimentos, entonces debo de tomar cursos que no debo de hacer experimentos con personas, y debo demostrar esto en los trabajos. Y este es otro curso que yo he tomado, que es importante y que son gratuitos. Estos son los MOOC. Es importante también que lo vean, que sepan que existen cursos gratuitos por universidades. En este caso es de la Universidad de Cambridge, tengo de la Universidad Autónoma de Barcelona de España, pero hay también de la UNAM, hay también de Cambridge, hay estos certificados de universidades de otros países. Y por último, les voy a enseñar, porque cuando ustedes terminen la licenciatura y quieran irse a estudiar a otros países, la mayoría de las becas están para los que terminan la mayoría de las becas para estudiar en otros países las van a poder encontrar a mitad de su carrera o terminando la licenciatura. Ahorita realmente saltando desde la prepa a una universidad extranjera, pues no es tan fácil la cosa. Pero cuando ustedes ya tengan conocimientos, hay países que necesitan estudiantes como ustedes. Hay países como Canadá, como el mismo Estados Unidos, países de Europa como Bélgica, como Alemania incluso, que necesitan personas preparadas. Entonces, hay una organización que es de gobierno que los beca a ustedes, que les da la oportunidad de que puedan conseguir
puedan estudiar en otros países sin que les cueste, y ese se llama el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso, si ustedes quieren estudiar en otros países, apréndanse de memoria el CONACYT, porque en las páginas, si ustedes visitan a la página del CONACYT, van a encontrar muchas becas que les pueden servir para estudiar en otros países. Y también ustedes pueden escoger a qué país les gustaría ir y entonces acercarse a las embajadas y consulados del país al que ustedes quisieran ir a estudiar. Eso es importante, ¿eh? El CONACYT, ahí ustedes pueden ver becas. Y en las embajadas y en los consulados de los países, por ejemplo, supongamos que alguien quiere irse a Canadá, puede ir a la embajada de Canadá o al consulado de Canadá, a veces es lo mismo, y ver qué oportunidades hay de trabajo, qué oportunidades hay de estudio, y se van de forma legal. Y ya preparados ustedes, ya con una licenciatura. Y bueno, y con esto, creo, ¿sí? Con esto, me voy a las preguntas y respuestas. No sé si alguno quiera levantar la mano y hacerme alguna pregunta. ¿Sí? ¿Por qué motivo le gustó estudiar periodismo y antropología? Ah, bueno, buena pregunta. Bueno, yo cuando estaba chavito leía mucho el periódico también. Mi papá compraba el Universal, compraba La Jornada, compraba El Nacional, que es un periódico que ya no existe. Y entonces yo me imaginaba, la vida de los periodistas se me hacía muy romántica, porque siempre el trabajo era diferente. Uno podía ver de frente la realidad de la sociedad. Podías estar en una comunidad indígena, podías estar en un evento cultural, podías estar de cerca con la gente que estaba haciendo los cambios en nuestro país, y además era una forma de poder hacer cambios uno también, ¿no? Me metí mucho en la política, me ideologicé, estuve en las montañas de Chiapas con los zapatistas, entonces me gustó, al final del día me gustó el periodismo. Y la antropología ya eso fue cuando empecé me empezaron a llamar, cuando estaba como periodista, me empezó a llamar la atención cómo vivían las comunidades que eran diferentes a nosotros. Entonces fue que me acerqué a la antropología por ese aspecto. Me llamaba la atención los temas religiosos, me llamaba la atención qué comía la gente, cómo lo preparaba, en qué creían, cuál era la cultura, y por eso también estudié antropología. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre las universidades de aquí de México y las de Estados Unidos? Ninguna. Que en una hablan inglés y en otra hablan español. O sea, Porque realmente, es que era lo que yo pensaba. Yo decía, en las universidades de México a lo mejor no enseñan tan bien como ahora que me vaya a Estados Unidos. Voy a encontrar a profesores que sean superiores, y no, hay veces un poquito en recursos, porque sucede que desafortunadamente aquí en México no están invirtiendo. Hay algo que se llama PIB, Producto Interno Bruto, y hay una cierta cantidad de dinero que destinan a la educación, y eso se manifiesta en salas de cómputo, en contratar personas. Por ejemplo, yo tenía muchos problemas con matemáticas. Matemáticas siempre me mató. Entonces, en Estados Unidos me pusieron un maestro de tú a tú para que me estuviera dando clases, nada más era él y yo, que no eran maestros propiamente, sino eran otros estudiantes, pero que estábamos en un ambiente adecuado donde yo pudiera aprender. Quizá ahí está un poquito la diferencia, pero el nivel de los maestros, te juro que es el mismo. Son muy buenos los maestros de aquí, muy buenos. Digo, después vi a profesores, porque en las universidades públicas ustedes se van a dar cuenta que muchos de los profesores son realmente intelectuales, son filósofos que han escrito libros, son políticos que están en altos grados políticos, son médicos que han inventado alguna medicina o alguna terapia para los que vayan a estudiar medicina.
Y realmente yo no veo, o sea, yo pienso que el nivel educativo en México es bueno. Que a falta de recursos, esa es una realidad, eso sí. Pero con lo que tenemos, hacer los milagros. Digo, a mí me gustaría ser maestro de aquí, de la prepa, ¿eh? Siempre se lo he dicho a Liz, ¿yo no? Y creo que no sería mal maestro, pero bueno, sin experiencia, pero mal maestro. ¿Alguien más? ¿Por cuánto tiempo pasaste estudiando para llegar a eso? Bueno, es que cuando yo empecé a estudiar periodismo, vieron que mi nivel académico era bien bajo. Entonces, mis compañeros tomaban clases, el primer año tomaban clases de 6 de la tarde a 9:30, porque yo estaba en la tarde. Pero yo tenía que llegar desde las 4, porque lo voy a poner así, a los burritos, teníamos que tomar 2 horas de geografía y ortografía, porque mi ortografía era bien fea, bien mala que era mi ortografía. Entonces, bueno, la licenciatura te lleva 4 años, una maestría te puede llevar 2 o 3 años, pero yo me tardé un poco más, porque yo tuve todo lo que no hice en la prepa. Ya está, en serio, esto tómalo muy en serio. Porque lo que yo no hice en la prepa, lo tuve que hacer después. No fue como que ya llegué a la universidad y ya soy un chingón. No, perdón la palabra. Espero que no. Lo bueno que no estoy transmitiendo en vivo, nada más me estoy grabando. Pero sí, no es como yo llegué ya a la universidad y ya sabía todo. Nunca fue así. O sea, realmente lo que no hice en la prepa, en la secundaria y en la primaria lo tuve que hacer. Y otra cosa, la educación no sirve para ganar dinero. Es decir, sí sirve para eso, pero sirve para un estilo de vida. Te ayuda a apreciar muchas cosas, te ayuda a entender otras. El conocimiento es poder, te ayuda a defenderte. A mí ha habido veces que me pasó en China, me quisieron arrestar y no me dejé. Así que yo sabía de mis derechos. Entonces, si quieren conocer otros mundos, aprendan inglés. Porque es que yo no soy muy bueno en el inglés, es mi talón de Aquiles, pero con el inglés puedo platicar con chinos, puedo platicar con tailandeses, puedo platicar con japoneses, con turcos. Usualmente mi área de trabajo es Asia, es Vietnam, es Camboya, es Tailandia, es Myanmar, es Laos, es Malasia. Esas son mis áreas de trabajo, eso es donde más tiempo estoy. Cuando viajo es a donde voy más. Pero con el inglés ustedes van a poderse comunicar, y con los conocimientos que ustedes tengan de distintos temas van a poder tener temas de plática al menos. O sea, sí sirve. Bueno, otra pregunta, pensé que iba a cambiar la diapositiva, pero ya no hay más. Otra pregunta. ¿Tardaste para tener trabajo? ¿Sabes qué me pasó? Ok, les voy a contar algo. Cuando salí de la universidad, bueno, cuando yo estaba en la universidad, nosotros creamos se llamaba, como nos gustaba el rock, nosotros creamos un grupo que se llamaba Proorganización Rock Mexicano. Entonces, no esperamos a que nos contrataran, nosotros creamos nuestros propios medios, porque de repente a los periódicos en los que yo había trabajado no me dejaban buen sabor de boca, porque a veces te daban línea, porque a veces me decían de qué tenía que hablar, ¿no? Y qué tenía que investigar, y a veces cómo tenía que escribir. Entonces yo decidí ser independiente. Entonces empecé a creer, junto con otros compañeros, porque también ahí en la universidad uno conoce gente que es emprendedora. Entonces empezamos a crear grupos donde nosotros mismos nos empleábamos. Nosotros mismos empezamos a crear. El viernes voy a ir a la universidad a dar una plática a la universidad que son para los que están estudiando para aprender a los que son de chef y para los que son de turismo. Voy a ir a dar una plática allá y el tema va a ser cómo ser mochilero, porque yo soy mochilero también, y vivir de eso. Entonces, ustedes mismos pueden hacer sus propios trabajos, ustedes mismos pueden hacer sus empresas de una sola persona, aunque sea.
Sí hay trabajo, depende de qué estudies, pero también depende de qué es cómo te vayas encaminando tú para encontrar o para hacer tu propio trabajo. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo ha tenido a través de la carrera de antropología? Bueno, a ver. Bueno, primero como periodista, eso ya estaba en periódicos, en radio, estuve aquí en la Super Z, estuve en La Más Picuda, estuve en Provincia Rock Mexicano, bla, bla, bla. Pero lo de antropología, cuando yo terminé la carrera de antropología, me decidí ir a Vietnam de aventura. Me gustó tanto Asia que después, hay que apagar este celular. Bueno, ahí está. Entonces me fui a Vietnam, regresé, después me fui a Tailandia y me empezaron a surgir trabajos como por ejemplo, hay una etnia que está en Myanmar, en el sur de Myanmar, que son desplazados de guerra y se llama Kinja. Son unas chicas que traen unas argollas y unos cuellos muy altos. No sé si las hayan visto. Son unas argollas que pesan como 4 kilos, son muy pesadas, dependiendo cuántas traigan. Y ahí lo que yo tenía que hacer era estar con ellos, saber qué era cómo vivían, qué comían, cuáles eran sus rituales, cómo se relacionaban, cuáles eran los ritos funerarios. Entonces, bueno, ese fue como el primer trabajo. También una vez me dieron un trabajo de la Universidad de Los Ángeles, que viniera y fotografiara aquí una pila bautismal que estaba en Tlaxcala, porque es una pila bautismal que tiene la figura de una deidad tlaxcalteca y que de acuerdo no sabían si existía y querían que le tomara una foto para que supieran que existía, porque se supone que en esa pila bautismal empezaron a los indígenas, los empezaron a hacer que creyeran sobre la religión, ¿verdad? Entonces, en esa pila bautismal sí la encontré, pero no era ya no estaba como pila bautismal, sino estaba como solamente un contenedor de agua bendita, y la encontré. Entonces ya me gané pues fue un trabajo que hice muy fácil, que fue una aventura, y que estuve ahí en Tlaxcala, en el centro de Tlaxcala. Entonces, así son las cosas que a veces uno como antropólogo hace. Pero por ejemplo aquí en México los antropólogos lo que están haciendo, y está muy padre, es que no solamente buscan zonas arqueológicas, sino además están viendo cómo es que convivimos, cómo es que nos estamos interrelacionando, y eso lo ponen para que hagan los políticos planes acordes ahora a nuestra forma de relacionarnos. Bueno, dices que has viajado por todo el mundo y 22 países nomás. bueno, los países a los que has viajado, ¿qué me puedes decir sobre la religión o qué es lo que se relacionan o las diferencias? Y por decir así decirlo, ¿cuál es la religión que tú profesas? Bueno, yo soy católico, pero me he sentido he sentido una cierta simpatía hacia el budismo. Lo que he visto de las religiones es que es una forma de normar las conductas, de que las personas dar las pautas de comportamiento, porque a veces como ya pareciera ser que cuando la gente se aleja de una creencia hay como caos, ya no hay quien norme. Entonces lo que yo he descubierto en mi acercamiento al Islam, al budismo, al cristianismo y a otras creencias afines, al chamanismo, por ejemplo, etcétera, es que norman la conducta de las personas. Alguien allá atrás había hecho una pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué problemas surgieron a lo largo de tus estudios aquí en México y en Estados Unidos? ¿Qué problemas? De mi parte, que yo no me sentía preparado, que realmente hubo días que yo dudaba de mí. En Estados Unidos, me acuerdo, el primer semestre, literal, yo salía de clases y salía llorando, me iba llorando, y yo decía, es que soy un tonto, no entiendo nada, realmente, no entendía nada. Pero de mí dependía si iba a seguir.
si iba a hacer lo que algunos creían que yo iba a hacer, que no iba a hacer nada, que iba a ser el que iba a vender pepitas, o si yo me iba a graduar. Y me gradué, y con honores. Aquí, tantito. Es que tienen todavía hace mucha duda. ¿Qué es ser mochilero? Ah, mochilero, miren, esa es una parte bien padre. Pero miren, en serio, no lo hagan, nunca se avienten si no leen, si no hacen por aprender sobre las culturas a las que van. Un mochilero es una persona que agarra su mochila, tal cual, un poquito más grande, y va a distintos lugares a los que nunca ha ido y que pocas personas van, y que va a conocer, y que no se va a quedar en hoteles de lujo, sino uno va a procurar convivir con los locales. Eso es ser un mochilero. ¿Han visto esas personas que traen las mochilotas grandes y que andan caminando? Esos son los mochileros. Y como yo de chiquito quería ser Boy Scout, y no había Boy Scouts en Puente de Vista, entonces quería vivir y estar de cerca con las personas que eran aparentemente diferentes a mí, pero que las encontré muy similares, que eran demasiado amables y que estaban siempre abiertos a mostrarme su cultura. Paréntesis nada más. Ya escucharon. Deben tener mucho cuidado, deben leer e informarse sobre el lugar al que van a ir los mochileros, porque por ejemplo en la experiencia lo que hemos platicado es, él por ejemplo cuando se va de mochilero sabe qué lugares sí puede visitar, que no son peligrosos, donde no corre peligro, Sí. qué lugares en los que no se puede meter, ¿sale? Esa es la diferencia, o sea, Sí. no es aventarte ya a ver cómo me va, no, es saber a dónde van a ir, qué quieren saber, qué quieren conocer, qué lugares quieren visitar, pero sobre todo es saber siempre salvaguardar sus opciones. Sí, sí. Bueno, ahora otra cosa, mi trabajo es, como periodista es un poquito más arriesgado y como antropólogo es más arriesgado también. Entonces, pero sí procuro siempre leer, saber qué peligros hay y saber de eso, ¿no? Y la historia, cuáles son los lugares seguros y sobre todo siempre la historia, eso te ayuda. ¿Qué experiencias ha tenido al viajar a diferentes partes del mundo? Buenas o malas. Me ha abierto la mente. Bueno, la experiencia buena es que me ha ayudado a amar más mi país, realmente, a amar más mi cultura. Es que yo no sabía realmente qué tantas cosas buenas tiene México. No sabía, no entendía que yo podía presumir y hablar de los toltecas, que hablar de los olmecas, que hablar de los aztecas, que hablar de la ciudad de Cuernavaca y lo que tenemos, de nuestra comida, nuestra gastronomía es muy amplia. Y eso me ayuda a entender realmente. Creo que cuando empiezas a convivir con otras culturas, con los chinos, con los coreanos, cuando empiezas a convivir con gente de otros países, ellos quieren saber también de nuestra cultura, de qué significa ser latino. Y entonces eso me ayudó a decirles, miren, pues ser latino es también bailar salsa. Había vietnamitas que me decían que les enseñara a bailar salsa. Yo la verdad no sé bailar salsa, pero les enseñaba a bailar salsa. Era increíble. La música, les tocaba guitarra, no sabían lo que yo decía, sabían tocar guitarra, porque yo tocaba en una rondalla, aquí en Puente Isla, se llamaba Actos de Amor, y les cantaba y les gustaba. No sabían qué decía, ¿verdad? Pero les gustaba. Algo más. ¿Las oportunidades que ha tenido de viajar por los países son por parte de su trabajo o Yo me las empecé a dar, es que ¿sabes? A veces pareciera que encontrar trabajo es... Si buscas, encuentras el trabajo, ¿cierto? Pero a mí como que me gustaba más como buscar por mí mismo, ser independiente, no tener un horario fijo. Tengo mi trabajo de martes a sábado, en las mañanas, de ley, pero también me gusta tener mis trabajos que yo mismo me los busco, de lo que quieras, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, me encontraba otros mochileros como yo y les decía, oye, ¿y tú de qué trabajas aquí? Porque me dicen, no, es que yo ya ando viajando por el mundo y ya encontré
pues yo ya encontré cómo ganar dinero. Y le decía, oye, ¿cómo ganas dinero? Me pasó en Camboya, me encontré a un chico y le dije, oye, pues, ¿de dónde eres? Yo soy de Chile. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Bueno, ya tengo como 7 meses, he estado en tal país. Y le digo, ¿cómo le haces? Dice, pues soy guía de turista. Resulta que el chico se aprendía las historias, se aprendía los lugares que visitaba, llegaban chicos de otros países y él era el guía de turista. Y con eso ganaba dinero. Otros incluso, me encontré a un boliviano, no recuerdo si era boliviano o peruano. La cosa es que él se ofreció a trabajar solamente, aunque en unos tales como un tipo hotel, pero de más bajos recursos. Entonces habló con el dueño y le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar aquí, tú nada más me pagas con mi estadía y con comida. Y entonces le dieron trabajo ahí y le daban la estadía, un cuartito y comida, y con eso la pasó genial. Pero bueno, te lo creas, el chiste es que si no hay, uno se lo crea, ¿no? Nada más hay que usar ingenio, hay que ver ejemplos de otros, y eso creo que al final del día te sirve. ¿Quién fue el pilar de tu vida o quién te apoyó para seguir adelante? Mis papás, aunque sea moralmente, me apoyaron. Sí, porque aquí sí me apoyaron, pero ya cuando estuve en Estados Unidos yo me las tuve que ingeniar. Entonces, sí, mi mamá, por ejemplo, siempre creyó, mis papás creyeron en mí, y creo que más mi mamá, ¿no? Mi mamá sí creyó, porque yo a veces no creía, realmente no, yo a veces sí llegué a pensar que me iba a ir muy mal, y que no la iba a poder hacer, porque todos mis compañeros de clases me trataban como lo que era, pues, en clase, como el último, ¿no? Pero no, nada está marcado, es que nada está marcado. Vi a los más inteligentes de mis clases caer y a los demás abajo subir, porque así es la vida, ¿no? Es una ruleta, pero depende de cada quien. ¿Se acuerdan de la moraleja de la liebre y la tortuga? Que sale corriendo la liebre y la liebre era muy rápida y la tortuga siempre se quedaba muy atrás, pero en el camino se quedó dormida la liebre. No era que la tortuga fuera lenta, lo que pasa es que la tortuga llevaba un ritmo. La liebre siempre iba más arriba, era muy rápida, era muy precisa, pero se detuvo en el camino. Y la tortuga realmente llegó a la meta, porque la tortuga era muy lenta, pero ese era su ritmo, ese era mi ritmo. Mi ritmo quizá era aprender. Ahorita tengo 41 años, estoy en una maestría. Muchos logran la maestría a los 23 años, 24, a ver, sales de 18, 19, 20, 21, 22, 24, a los 25, 26 años. Ya tienen maestría. Yo tengo 41 años y estoy en maestría. Bueno, sí obviamente tengo más títulos universitarios, pero mi ritmo siempre fue lento. Digo, no sé si les pueda servir esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero si alguno de ustedes se llega a sentir como que es de los últimos, quizá su ritmo no es tan rápido como la de otros, y se tienen que dar la oportunidad de no detenerse, porque eso fue lo que hizo la liebre. La liebre era muy rápida, muy buena, muy precisa, inteligente, vivaz, pero se quedó dormida. Y la tortuga siempre creyó en ella misma, si no se hubiera detenido. Esas moralejas son las que a mí me gusta también leer. ¿Alguien más? ¿Qué idioma hablas aparte? Inglés, español, y aprendí a dar saludos, porque hay 5 palabras que tienes que aprender cuando visitas un país donde no hablan inglés ni español. Es hola, adiós. Bueno, puedes aprender 3: el hola, el adiós y el qué rico. Y el qué rico te va a servir mucho, porque cuando pruebas la comida de otras personas y les dices que qué rico, se te abren las puertas. ¿Nunca les ha pasado que llega una extranjera a su casa y le dice, ay, qué ricas tortillas? Y tú, ay, pues mira que te van los frijoles y el arroz, ¿no? Así pasa. Entonces, yo sí me quería abrir las puertas de otras culturas, les decía que su comida era muy rica.
Y esa por eso es la palabra más importante. ¿Alguien más? Sí. ¿Ahorita estás feliz con lo que tienes o quisieras ambicionar más o expandirte más? Estoy feliz con lo que tengo, realmente. El poder estar aquí, el poder estar junto a ustedes. Creo que llevo una vida plena. Les voy a platicar un poquito más sobre mí. No soy casado, no he tenido hijos. No se apuren, calma, tranquilas. Pueden hacer mucho. Si ustedes llevan con calma su vida. Hace tiempo yo así, a veces uno siente que ya se tiene que casar, que ya es tiempo de casarse, pero realmente hay mucho que caminar. Y ahorita ya las nuevas generaciones ya no se están casando jóvenes en ningún país. En Japón no se casan jóvenes, en Alemania no se casan jóvenes, pero empiezan a disfrutar la vida de forma diferente. Entonces, a tu pregunta, me siento bien, realmente me siento bien. Hubo un tiempo que sí estaba en conflicto. Pensé que siendo el número uno, sí he sido en algunas cosas, he tenido un lugar arriba, es porque se ha dado, pero no tengo ese pensamiento malsano de que yo a fuerzas tengo que ser el número uno, ni que tampoco soy rico y no ambiciono el dinero, ¿no? El dinero por el dinero no me interesa. Me interesa hacer cosas buenas, me interesa hacer mi trabajo bien, dejar algo para los demás. Y eso al final del día te hace sentirte pleno. Por acá. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿10 años? ¿Sí? ¿Cómo te ves? Igual. Sí. Quizás suene raro, ¿verdad? Pero con mis amigos, fíjense que eso es algo que a los japoneses les falla mucho. Los japoneses son bien inteligentes, son muy buenos, son muy dedicados, pero no han tenido un problema desde mi perspectiva. He estado en Japón 4 veces y lo que he observado es que tienen mucho problema de socializar, terminan solos. Y los mexicanos lo que tenemos es que somos bien amigueros y nos ayuda el interrelacionarnos con los demás. Entonces, yo como me veo en 10 años, siguiendo con mis amigos, haciendo quizá más trabajo social, me gustaría hacer más trabajo social sin cobrar. Eso me gustaría, sí, o sea, llegar a un momento en que con lo que trabajo me sea más que suficiente y poder hacer trabajo social. Eso sí me gustaría mucho. Hace rato escuché que mencionó que el periodismo es peligroso. ¿A qué se refería con eso? Oh, porque es que yo cubría la nota policíaca. Imagínate. Sí. Ahorita ya no cubro nota policíaca. Pero sí, por eso es peligroso. ¿Alguien más? Pueden ser, por así decirlo, unos peligros en lo de considero, por así decirlo, un peligro. ¿Un peligro? Que dice usted que hay que ser conscientes de dónde hay. Mira, me pasó en San Luis Potosí. Yo tenía que ir a Real de 14 y de repente había un chico que me sirvió de guía y de repente ya iba una compañera conmigo y de repente mi compañera tuvo la certeza de que nos estaban metiendo a como un 4, porque resulta que la zona donde nosotros estábamos era zona de Zetas. No sé si recuerdan, ¿no? Había un grupo que se llamaba Zetas allá de Tamaulipas y entonces parece ser que como que estaba el muchacho metiéndonos en una trampa para, no sé, salimos, o sea, por fortuna pudimos escaparnos, ¿no? De ahí, pero por eso es que es un poquito peligroso y eso me pasó en San Luis Potosí. Entonces, si uno va así de viaje, sí sabe la situación, los peligros que puede haber, la situación en la que uno se puede encontrar y ya después de eso ya seguí ciertas normas, ¿no? Estar en lugares céntricos, por ejemplo, aquí en México,
en lugares donde hay más gente, no vestir muy presuntuoso, etc. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene preguntas sobre estudiar en el extranjero? Hablamos sobre muchas cosas, sobre el CONACYT, sobre las becas. Comparada aquí con la seguridad de México, ¿cómo es en otros países? ¿Es peor? En Estados Unidos hay zonas, hay ciudades que son peligrosas y hay ciudades que no son peligrosas. En Asia normalmente en los pueblos chiquitos están bien. No hay mucha delincuencia. A ver, por ejemplo, lo vi en Vietnam. Estaba yo en un templo budista, estaba visitándolo nomás, viéndolo y tomando fotografías. Y le digo a una compañera, porque había un billete tirado y la gente pasaba y no lo recogía. Y le decía a mi compañera, que estaba ahí, una vietnamita que me estaba mostrando el templo, y le digo, oye, ¿por qué nadie recoge ese billete? Bueno, me daba ganas de irlo a recoger, ¿no? Ese billete. Y me dijo, porque no es de nadie. Dije, bueno, ya casi es ahí, ¿no? Y no, realmente nadie lo recogía. Entonces, sí hay lugares seguros, hay países seguros. Nosotros a veces pensamos que así como la situación difícil que estamos viviendo en estos últimos años, así es en todos los lugares y no, hay lugares que son seguros. Y obviamente hay lugares que sí son inseguros. Por ejemplo, en Turquía, había zonas de Turquía, en Siria me pasó, que sí ahí era un poquito inseguro, era muy inseguro porque hay guerra. Entonces hay que ver cuáles sí y cuáles no. Casi los países budistas son más seguros, en los países europeos también son seguros. De Latinoamérica, Costa Rica puede ser un lugar seguro. Está bien. Cuba es difícil que alguien llegue y te asalte así. También me tocó conocer Cuba. Cuando usted se fue a estudiar al extranjero, ¿se fue a través de una beca o mediante una beca? ¿O pues por su propio...? Bueno, empecé a buscar, miren, allá en Estados Unidos, cada vez ahorita hay menos oportunidades para estudiar en Estados Unidos, pero hay colegios comunitarios, hay en California, incluso hay escuelas donde te dan clases de inglés gratuito, les llaman ESL, inglés como segunda lengua, es lo que significa en español, y usualmente no cuestan. Entonces ya cuando uno llega ahí, pues ya te van diciendo, oye, pues ya de aquí te puedes ir al colegio comunitario, o también lo que sucede es que puedes a través del CONACYT, hay oportunidades, pero ahorita hay muchas oportunidades en Canadá, también Canadá, incluso entiendo para los que están allá en Canadá que si eres destacado te dan la ciudadanía. O sea, digo, no dejas de ser mexicano, ¿verdad? Pero puedes estar trabajando allá y venirte acá. Aunque a veces sí es difícil desprenderse de su comunidad, a mí me costaba mucho desprenderme de Puente. Aquí pues tenía mi novia, mis amigos, mis fiestas, teníamos una disco grande, bonita, siempre había fiestas y la familia, ¿no? Entonces hay veces hay que sopesar. Cuando a ustedes les toque ir a la universidad, van a sentir duro, porque yo estudiaba en México y podía venir los fines de semana, pero a lo mejor ustedes cuando se vayan a la universidad no van a poder venir los fines de semana porque es caro, realmente. Es caro estar bien y viniendo. Y últimamente parece ser que ha subido mucho el autobús, los Pullman están cada vez más caros. O por cuestión de tiempo, pero no lo vean como sacrificio, porque realmente ir a la universidad es bien divertido. A mí me gustaba un montón platicar con mis amigos y todos esos proyectos que hacíamos, ¿no? Entonces, si antes de empezar a pensar también en estudiar en otros países, dense la oportunidad de conocer las universidades aquí. Y cuando terminen, y si terminan bien, y si terminan también con un buen nivel de inglés, pueden irse a estudiar al extranjero, si así lo desean.
Pero de antemano les digo, no esperen en el extranjero más de lo que ustedes van a obtener en las universidades aquí, porque las universidades aquí son muy buenas. Aquí tiene otra pregunta. ¿En alguna ocasión te hicieron o te propusieron, hablando de periodismo, cambiar una nota o Sí. alterarla? Sí, horrible. Miren, cuando yo llegué a un periódico que se llama El Diario de la Frontera en Nogales, Sonora, a mí me dijeron, mira Ulises, porque si me llamo, ya me presenté con ustedes. Me dijeron, mira Ulises, como te darás cuenta, este periódico, el dueño del periódico pertenece a tal partido político. No, me dijo, mira Ulises, el dueño de este periódico, su hijo está compitiendo para la presidencia municipal de tal partido. Y como te podrás dar cuenta, no podemos hablar de ese partido político. Y así como que vieron mi cara toda desencajada, porque me estaban diciendo que yo no debía de hablar, que todo lo que hablara de ese partido político tenía que ser bueno. Y como vieron mi cara toda desencajada y como decepcionada, que yo había viajado desde aquí hasta Nogales, Sonora, a la frontera, ya pegado a Arizona, para trabajar en un periódico, y como vieron mi cara, me dijeron, bueno, la otra cosa que te proponemos es que trabajes en la nota policíaca. Y dije, bueno, la nota policíaca está perfecta, ahí no hay partidos políticos, aquí puedo hacer mi trabajo. Al final del día, pues, hice mi trabajo, no me vendí, pero sí me ofrecieron. Por eso es importante que cuando lean los periódicos lean diferentes opiniones, porque no todo lo que se escribe en los periódicos en política es verdadero, y se los dice un periodista. Bueno. La diferencia entre una escuela privada a una pública. A veces supongo los recursos, pero yo he visto, por ejemplo, universidades privadas que son muy poquitos alumnos, y tú dices, está bien, y puede ser que esté bien, pero al final del día tú aprendes con tus compañeros, necesitas distintas opiniones. A mí me gustaba, por ejemplo, cuando iba con los chicos de la UNAM, juntarme con los de veterinaria, con los de medicina, con los de la facultad de odontología, con los de la facultad de filosofía y letras, con las distintas facultades, con los de música, porque eso te enriquece mucho, y eso solamente yo lo veía en las universidades públicas. En Estados Unidos estudio en universidad pública, y cuando estuve aquí me convivía mucho, tomaba clases también de talleres en la UNAM, entonces convivía mucho con la gente de la UNAM. Increíble, saben un montón. ¿Alguien más? ¿Alguna vez tuviste enemigos o alguien que te hiciera sentir menos como Me hacían bullying, sí, me hacían mucho bullying, me hacían burro. Sí, me pasó porque hay gente que uno no sabe, nosotros no nos damos cuenta del potencial que tenemos, pero hay otras personas que sí se dan cuenta del potencial que tenemos y les da miedo y te tratan de hacer menos para que no puedas sobresalir. Entonces sí me tocó, a mí me tocó mucho bullying. Yo creo que a veces por eso también no aproveché como debía de haber aprovechado la prepa y la secundaria por el bullying. ¿Alguna vez te sorprendiste cuando ya estaba en Un montón de veces. Cuando salí en esa clase de matemáticas, y ni siquiera era aritmética, o sea, ni siquiera era álgebra, ni siquiera era aritmética. Sí, salí llorando así tal cual, y me fui así caminando hacia mi transporte, y pensé que no lo iba a hacer, pero dije, bueno, voy a terminar, le voy a echar todas las ganas este semestre, y terminaba el semestre y dice, vamos al siguiente, y vamos al siguiente. Y como la tortuga de la fábula de la liebre y la tortuga, logré
he logrado llegar a metas, ¿no? Pero sí, siempre. Miren chicos, les estoy siendo sincero y les estoy platicando cosas que usualmente a nadie les platico. Pero yo sé que al final del día esto les puede servir. Si quieren tomarlo, lo van a tomar. Y si no, van a ser más que aire. Pero estoy tratando de ser transparente con ustedes, lo que les digo. Y les estoy diciendo lo que se pueden enfrentar en la universidad, las cosas padres y las cosas no tan padres. Pero si ustedes me lo preguntan, yo lo que me pregunten les voy a estar diciendo. En su punto de vista, ¿cómo fue el cambio de preparatoria a universidad? Híjole, es que no me lo esperaba, pero cuando llegué a la universidad, todos presentándose, me llamo José Luis, me llamo Roberto, se apasionaban mucho con las pláticas que a mí me gustaban, de los temas que a mí me gustaban. Encontraba un montón de personas que les apasionaba lo que a mí me apasionaba, pero sabían un montón, O sea, ya para qué compraba la Conozca Más, ya con lo que escuchaba de mis compañeros, o que la CUO, ¿todavía existe CUO? CUO, la revista CUO ya no existe. Bueno, es que era una revista como La Conozca Más, o algo que se le parezca. Muy interesante. ¿Para qué compraba? Muy interesante, se escuchaba a mis compañeros. Sí, fue un cambio, empezó a llegar gente muy preparada, porque hay gente que tiene miedo, que siente que no la va a hacer y se quedan en el camino. Y los que sí confían se van a la universidad, los que sí confían que pueden hacerlo, aunque estemos en niveles no tan preparados. Entonces, gente que ya empieza a saber sobre un montón de temas, que tiene una visión de la vida muy diferente, que quieren ir hacia adelante, que tienen propuestas, que están pensando en trabajos que ellos mismos pueden crear. Sí. De niño, ¿cómo te imaginabas de mayor? ¿Cómo que querías estudiar haciendo así? ¿Sabes qué? Yo quería hacer esto, pero no sabía cómo se llamaba. Yo quería ser antropólogo, pero yo no sabía que para hacerlo. Me gustaba ver muchos videos de National Geographic y de repente veía a las personas que estaban grabando en otras culturas, etc. Y yo decía, a mí me gustaría hacer eso. Pero yo no sabía que tenía que estudiar, no sabía que tenía que estudiar antropología. Me acuerdo que veía los documentales de National Geographic y veía sobre animales y yo decía, yo quiero tomar videos y todo eso, y dije, veterinaria. Para hacer esos videos hay que estudiar veterinaria, ¿no? Me acuerdo que hasta en alguna ocasión el papá de Charis me dio clases de veterinaria y dije, no, por aquí no va eso de estar operando animales, no me gusta. Entonces ya descubrí después que era periodismo, para dónde iba, ¿no? A aprender a tomar videos, a hacer scripts, a hacer guiones, etc. Ya lo podía hacer. Ajá. Sí, me veía haciendo eso. Hay unos exámenes que les hacen de orientación vocacional para que uno medio vea qué es lo que le gusta a uno y qué es lo que no le gusta. Y esos son bien importantes porque te ayudan a entender hacia dónde va uno. Sí. Ya se le está acabando el tiempo, ¿verdad? La última. A ver, la última. Quiere hacerle una pregunta de que cómo estaba de recursos ser estudiante, ¿era de pocos recursos, de muchos recursos? O... Mira, afortunadamente mis papás, mi mamá trabajaba duro para pagarlo. Hubo una época en la que ella tuvo que ayudarme porque no había muchos recursos, pero muchos de mis compañeros de cuarto, como el que les mostré, tenían que comer atunes y tenían que comer así, cosas bien sencillas, pero nunca lo vimos, al menos mis compañeros de la UNAM, nunca lo vieron como un problema, porque sabían que tenían que vivir eso para forjar su espíritu. Sabían que a lo mejor
no iban a tener todos los privilegios de cuando estaban en casa, que tenían que caminar. A mí me tocaba caminar 3 estaciones del metro para ahorrarme 2 pesos de boleto del metro, pero yo sabía que esas cosas me iban a forjar, me iban a hacer más duro. Ya, pues bueno, chicos. La última ya. De los países que ha visitado, ¿cuál fue el que más le gustó y por qué? Tailandia, porque son como mexicanos. Porque apenas si los conoces y ya te están llevando a sus casas. Apenas si los conoces y te dicen, oh, quédate en mi casa, puedes quedarte y te quieren mostrar todo de sus casas. Y así somos los mexicanos. Tailandia. No necesariamente en el sentido que ustedes lo están No, así. Sino que son hospitalarios como nosotros los mexicanos. Bueno chicos, pues muchas gracias, en verdad. Gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Sí. Tenemos clase el viernes, en el de la próxima semana. Gracias por la participación. Y si quieren seguirme en YouTube, pues ahí está. Este es mi nombre, así se escribe, Ulises Rosario. Ya sabes, si tienen preguntas, lo pueden contactar y ya, si tienen más datos, lo pueden contactar y hacer más preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado la presentación de nuestro profesionista. Nos vemos en la siguiente clase. Maestra, por favor, no Hasta luego, gracias.